Batman Asilo Arkham es una historia escrita por Grant Morrison y dibujada por Dave McKean, dibujada soberbiamente porque esta historia en este cómic creo que a través de la estética principalmente está graficada de una manera muy surrealista y muy tétrica pero bella, y uno se da cuenta cuando lee la historia. Y creo que es de los cómics que he podido leer que no me he enfocado en los diálogos, no tanto, sino en las viñetas, en este collage un poco surrealista de las imágenes y los escenarios que conllevan que sea uno de los cómics, como dije, artísticamente, a través del dibujo más de los mejores logrados que he podido apreciar. En sí es una historia que refleja bastante esta cuento infantil de Alicia en el País de las Maravillas, que claramente enfoca un poco los, no sé si problemas mentales o psicopatías de las mentes humanas, sino que es un viaje a través de, ¿no?, un mundo bastante extraño y un poco surreal. De por sí es una historia de... Creo que el autor Grant Morrison tiene geniales historias, como dije, no solo de DC, de Marvel, sino en general, ¿no? Tiene un enfoque un poco quizás fuera de este mundo, que hace que sus historias sean así un poco bastante oníricas, que traten de cosas que hay en la mente que a veces uno no puede comprender a simple vista, ¿no? Que de por sí la premisa de la historia no es tan complicada, pero es complicado entender cómo hacen para crear estas imágenes y representarlos, que cada personaje que aparece aquí es un caso a analizar, un poco disparejo entre sus congéneres dentro de esta galería de personajes de esa historia, que de por sí es simplemente que a Batman se le encarga ir al manicomio, a este asilo, manicomio Arkham, tantas veces referenciado no solo en las historias del personaje, sino en futuros videojuegos y quizás series y películas, ¿no? Pero que toman bastante de esta historia, de su grado de locura, por así decirlo, para generar sus imágenes y sus narrativas. Principalmente es una historia de cómo este personaje, que es Batman, tiene que sobrevivir y en este manicomio, que hay dos claras historias, ¿no? La historia, el presente, que es esta historia que estoy explicando, y la historia del pasado, de cómo se generó este hospital mental, quién fue Arkham, Amadeus Arkham me parece que se llamaba, y hacen estos dos paralelismos, ¿no?, entre pasado y presente. O sea, la historia se enrumba en esto. Estamos viendo la historia de Batman sobreviviendo a los maniáticos del hospital y conociendo la historia de quién fue el nombre que le dio al lugar, al edificio, que fue Arkham. Ambas sí tienen una gran carga simbólica y bastante surreal, que evoca temas así de culturas un poco extrañas, pero que de por sí no deja de ser eso, ¿no? Es un gran collage de imágenes, de superposiciones, de tramas, de colores. Y en general, la aplicación de las sombras aquí es de lo más genial que he podido ver, ¿no? Ni siquiera se ve el rostro a Batman, o sea, no le vemos los ojos ni tanto la cara, sino quizás lo que transmite. Creo que ese ha sido uno de los puntos más altos de esa historia, o sea, te transmite muchas cosas, o sea, no solo es un diálogo, no sé, es tristeza, alegría, dolor o penumbra, sino es mucho más que eso, ¿no? Es como estar leyendo una historia que puede ser, o si bien un sueño pictórico con grandes colores, o también una pesadilla. Creo que más es eso, ¿no? Más es una pesadilla de que en esta historia, que no es tan extensa, no es tanto, es así como un mal sueño. Y creo que el personaje es lo que le sucede, ¿no? Debe sobrevivir a sus problemas más íntimos porque se le ve débil, o sea, es un Batman que va a sufrir y va a tener ciertas peripecias para terminar la noche, la madrugada que le dan, ¿no?
Es interesante porque muchos personajes, creo que el principal es el Joker, que es uno de los Jokers en cómics tan representado en la imagen, en la figura, en lo que te evoca, al verlo hablar sobre todo, es así, es de otro calibre. Como dije, gráficamente es algo así que está a otro nivel. Creo que es otra manera de concebir de la creación de un cómic a través de las imágenes, que es donde más pesa en este caso, de grandísimo nivel. Creo que como dije, de los cómics que he podido leer, esto es, no sé si puede estar al nivel de Sandman, pero más o menos en cuanto a la creatividad, a la mezcla de estilos de dibujo, de colores y de escenarios, creo que está más o menos en ese submundo, ¿no? Creo que hay cosas que a veces no es complicado de entender, pero con esa historia sí cae bastante hondo, ¿no? O sea, finalmente es como una historia surreal con temas bizarros, tétricos, casi una historia de horror, porque hay ciertas viñetas como que si tienes cierta sensibilidad al arte y a las cosas estéticas principalmente, te puede llegar a cautivar o quedar así como pensando, ¿no? Porque a veces hay viñetas y hay páginas que te quedas mirando nada más así como que para entender, ¿no? Más o menos lo que me quiere decir. Y los diálogos son así puntuales, no son grandes diálogos que nos ocupan grandes hojas, porciones de la hoja, la mitad de la hoja, no lo sé, pero que es en sí una historia muy fascinante de leer, más que todo de apreciar, no tanto de leer, como dije. Y es eso, creo que de las historias que más oscuras de Batman, pero ya tirando hacia lo surreal, hacia lo onírico, como dije. Al final es eso, ¿no? Una pesadilla que puedes llegar a comprender o puedes llegar a odiar quizás.